Bueno, digamos, yo me especialicé en hacer lo que se llama dentro de la química, química computacional, que es como emplear modelos para predecir propiedades químicas, pero todo utilizando una computadora. Básicamente la idea es muy simple, es decir, la química es cambiar de lugar átomos. Digamos, la química se puede explicar de manera muy simple como la ciencia que se ocupa, cómo los átomos se reordenan entre sí y dan lugar a distintas cosas. Es como que la química es un gran juego de Lego donde las piecitas son los átomos, ¿sí? Bueno, obviamente se puede hacer de manera experimental, uno puede jugar, sintetizar, caracterizar cosas o estudiar las propiedades de sistemas reales, pero también si uno da las reglas del juego en términos matemáticos en una computadora, es decir, cómo un átomo va a interactuar con otro átomo para generar distintas cosas, uno puede jugar con la computadora y de hecho hacer lo que se llama una simulación computacional. Una simulación computacional es como un experimento, pero en lugar de ser un experimento real, es un experimento que uno juega en una computadora. Es como en lugar de ser un partido de fútbol real, uno cuando juega con una PlayStation hace como una simulación de un partido. Bueno, de la misma manera nosotros hacemos simulación computacional dentro de la química. Es decir, hay programas donde tienen las reglas de juego que básicamente nos dicen cómo interactúan los átomos entre sí. Eso se puede describir con maneras más sencillas, más simplificadas y con maneras más sofisticadas. Y de acuerdo a las reglas de juego que uno le da a la computadora, después puede jugar y ver, no sé, por ejemplo, cómo una proteína va a interactuar con una droga, cómo una proteína se va a quedar agarrada a una membrana, ¿sí? O cómo una molécula chiquita puede transformarse en otra. Es decir, son todas transformaciones químicas que nosotros las estudiamos con la computadora. Obviamente todo eso lo hacemos en general con una conexión bastante estrecha con grupos experimentales, porque la idea es medio como armar un rompecabezas. Hay como cuestiones que nosotros podemos entender con una simulación computacional que no se pueden entender experimentalmente y hay cuestiones del experimento que nos ayudan a nosotros a planear nuestras simulaciones. Entonces las cosas más divertidas salen de armar ese rompecabezas con gente que hace distintas cosas. Una cosa que estuvimos estudiando bastante es una proteína que tiene el bacilo de la tuberculosis, que es una proteína que le sirve al bacilo de la tuberculosis para defenderse de la defensa del organismo. Es decir, el organismo, cuando es atacado por una infección, actúa mediante el sistema inmune. Bueno, dentro de ese sistema inmune, que es como un mecanismo de protección, se liberan cosas que son tóxicas para el agente invasor. Y una de esas cosas tóxicas es una molécula chiquitita que se llama óxido nítrico, que es un nitrógeno y un oxígeno. Es una molécula muy pequeña y que mata a los microorganismos. Y bueno, entonces este bacilo de la tuberculosis tiene un mecanismo de defensa con una proteína, que es una hemoglobina parecida a la hemoglobina que transporta el oxígeno, pero un poco más chiquita, y esa proteína le hace al microorganismo poder protegerse de esa molécula que es el óxido nítrico. Y nosotros estuvimos estudiando bastante cómo es el mecanismo por el que ocurre ese proceso. Digamos, cómo es que ese óxido nítrico, esa molécula es eliminada por esa proteína. Y esto lo hicimos haciendo simulaciones computacionales y lo hicimos también en colaboración con una investigadora de la India que hacía los experimentos, incluso los experimentos más con el microbiológicos, digamos. Ahora hay herramientas mucho más potentes, no sé, ahora hay por ejemplo técnicas con resolución, técnicas experimentales que tienen resolución atómica. Es decir, se pueden ver los átomos, se puede ver todo. Pero en las épocas en las que se fue construyendo ese conocimiento, esas técnicas no existían. Y se fue construyendo de maneras indirectas, como
idas y venidas y de a poco. Y también es un trabajo colectivo de mucha gente. También es cierto que cuando uno lo estudia o lo enseña, en general es la historia de los vencedores. Uno va viendo la serie de cosas que fueron como generando el conocimiento en línea directa. Pero también seguramente hay algunas cosas que son más conocidas y otras menos, montones de errores y de idas y vueltas que no te las enseñan. Es decir, habría que meterse en la historia de la química. Hay gente que se dedica a estudiar la historia de la química para ver en detalle cómo fue ese conocimiento con idas y vueltas, avances y retrocesos.